Conocemos, conectamos y transformamos. Somos lo que amamos y lo que nos emociona. Existimos por la pasión, porque creemos en el poder de la moda y en el potencial que tiene su industria para transformarla. Sabemos que conocer conecta y conectar transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inexmoda. Somos una compañía que ofrece soluciones de espacios flexibles, que se adapta a las condiciones del entorno y a las necesidades de los clientes, poniendo al servicio la mejor conectividad. Con más de 60 activos en Colombia, Estados Unidos y Panamá, ofrecemos un amplio portafolio de espacios de trabajo, oficinas que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, propiciando la mayor productividad y comodidad de tu negocio. Espacios de comercio, donde acompañamos el crecimiento de nuestros clientes con centros comerciales ubicados estratégicamente y con una oferta integral de comercio, servicios y entretenimiento. Contamos con espacios de almacenamiento, ofreciendo una solución integral en los procesos logísticos con la flexibilidad y cobertura que tu empresa necesite. Espacios de alojamiento. Nos aliamos con grandes operadores nacionales e internacionales en el desarrollo de hoteles que se convierten en el complemento ideal para nuestros complejos empresariales. Pactia, espacios que conectan. Muy buenos días para todos. Quiero darles una bienvenida a este espacio de capacitación. Yo soy Sebastián Díez, soy el director de Mercado y Comunicaciones de Inexmoda. Este espacio fue creado para ustedes, o este ciclo de webinars ha sido creado para ustedes en un mes muy importante y crítico para nosotros como industria, porque es el momento en el que estamos planeando el 2021, en momentos de incertidumbre, en momentos en donde estamos viviendo una coyuntura distinta, y por eso hemos creado un ciclo de webinars en donde van a recibir distintos consejos, distinta información por parte de diferentes voceros pues, que tienen información muy interesante para compartir con nosotros. En pantalla en este momento están viendo la programación completa del ciclo de webinars que vamos a estar viviendo durante este mes. Hoy, 10 de noviembre, vamos a estar con Martín Orozco, el gerente general de Inbamber, que nos va a estar hablando sobre una mirada a la situación sociopolítica del país pre y post pandemia. Recordemos que Martín Orozco, pues además de ser el gerente general de Inbamber, es la persona que también lidera a esta organización para hacer todas las encuestas de satisfacción que hacemos en nuestras ferias y el cálculo de las expectativas de negocios. Es decir, esta organización es la que hace el sondeo, hace la investigación y es la que publica esas expectativas sobre cuánto se espera que se mueva o se venda pues, en nuestras ferias. Posteriormente, el 12 de noviembre, pasado mañana, vamos a tener a Alejandro Escobar, el gerente estratégico de Sectorial, con quien Inexmoda tiene una alianza también para la creación del Observatorio de Moda, donde publicamos cifras de la industria y cifras de cómo va el sector. Vamos a estar hablando con él sobre la perspectiva sectorial de Colombia y el mundo en el 2021. Esto es el jueves 12 de noviembre, es decir, pasado mañana. El 18 de noviembre tendremos el Forecast 2021 con Juan Diego Becerra de Radar. Recuerden que Radar monitorea el consumo de los hogares y qué tanto están invirtiendo en distintas categorías de la canasta familiar. Entonces no se pierdan el próximo martes esta actividad con Juan Diego Becerra. Y para cerrar, el 19 de noviembre tendremos una mirada global al entorno del 2021. ¿Cómo se va a estar moviendo el mundo del consumidor bajo estas condiciones macroeconómicas que estamos viviendo y qué se puede esperar del 2021? Esto va a estar a cargo del equipo de investigación de Inexmoda, el equipo de conocimiento de nuestro instituto. Quiero agradecerle a Pactia, quien es nuestro aliado oficial para este ciclo de webinars de fin de año. Recuerden que el link con el que se conectaron y se registraron aplica para los 4
webinars que tendremos y la programación completa, y todos se desarrollarán a esta misma hora, a las 10 de la mañana, es decir, con el mismo link con el que se conectaron a este espacio, pues van a poder ingresar a los siguientes eventos. Para empezar y para darles un poco más de contexto sobre la programación que tendremos desde Inexmoda más adelante, pues tendremos este ciclo de webinars, pero adicionalmente quiero recordarles que en enero tendremos Colombiatex de las Américas, que este año viene con una apuesta omnicanal. Ya muchos de ustedes saben que viene la feria con una apuesta omnicanal, es decir, en un formato físico y un formato virtual que se realizará en enero. La feria, quiero recordarles que habrá estrictos protocolos de bioseguridad. En este momento tenemos compañías que asistirán en calidad de expositoras, pero también compañías que asistirán en calidad de compradoras. Entonces, para ambos es muy importante que sepan que existirán estrictos protocolos de bioseguridad, tanto para el montaje del evento como para el desarrollo y la operación del mismo. Es decir, cuando los visitantes lleguen a la feria van a tener que seguir un protocolo de bioseguridad, los expositores tienen que seguir un protocolo de bioseguridad e Inexmoda estará monitoreando este tema. Recuerden que todo esto está amparado bajo la resolución 1681 del Ministerio de Salud y Protección Pública para el desarrollo de eventos feriales empresariales, y adicionalmente tendremos un protocolo especial para disfrutar de las zonas especiales o las zonas comunes como baños, zonas de alimentación y demás. Entonces, estén muy atentos a Colombiatex de las Américas, que este año viene en una edición especial, pero con unas modificaciones distintas, entre las que estarán la sanitización del espacio continuamente. Esta sanitización será a lo largo del recinto ferial. Vamos a tener corredores de 4 metros. Recordemos que los corredores normalmente son de 2 metros, entonces los vamos a ampliar 2 metros para un mayor distanciamiento social. Va a haber estaciones de sanitización de manos a lo largo del recinto ferial. Es muy importante que sepan que habrá también sanitización de manos al interior de los stands antes de tocar los muestrarios, antes de tocar los catálogos y después de tocar esos catálogos, pero habrá un estricto control de ese tema, y para eso pues Inexmoda pondrá a disposición de todas estas estaciones. Habrá también control de tráfico y control de aforo. Habrá un control de aforo tanto para Plaza Mayor como para los pabellones y los stands, pero para controlar ese aforo vamos a tener unas salas de espera adecuadas, especiales, con conectividad y demás, para que las personas que vayan llegando al evento puedan esperar mientras van saliendo las demás personas. Entonces el tema va a estar muy controlado, vamos a tener estaciones de toma de temperatura, el uso de tapabocas será muy importante, y esencialmente pues nosotros tenemos unos protocolos, pero como ya sabemos aquí el autocuidado es clave. Recordarles que vamos a tener 6 secciones en Colombiatex, entre negocios con la muestra comercial física que se desarrollará en Plaza Mayor, la plataforma virtual de negocios, vuelve el pabellón del conocimiento con las conferencias gratuitas, los masterclass, talleres y asesorías que tendremos con expertos del negocio de la moda, y vamos a estar mostrando todo lo que está pasando en la industria en términos de innovación y tendencias, y un capítulo muy importante para la industria en este momento, que es la bioseguridad y la sostenibilidad. Recordemos que por cifras que ha publicado ProColombia, ya van más de 27 millones de dólares exportados bajo la categoría de bioseguridad desde mayo de este año. La muestra comercial física se desarrollará en Plaza Mayor del lunes 25 de enero al jueves 28 de enero, y la plataforma también estará complementada con la plataforma virtual de negocios, en donde esperamos 450 expositores y 7,000 compradores. Ya tenemos marcas muy importantes confirmadas como Protela, Lafayette, Invista, Corbeta, Fucutex, Indubotón, Llanología, que es español, Enca, Amexi, Lensing Fibers. Entonces tenemos unas marcas muy, muy importantes y muy reconocidas ya confirmadas para el evento, que van a mostrar unos desarrollos muy interesantes alrededor de bioseguridad, textiles técnicos y prácticas sostenibles. Muy importante que sepan que hasta ahora pues la sensación que tenemos del mercado es muy positiva. Más o menos el 73% de los compradores dicen que asistirán al evento de manera física. Recuerden, y es parte de la información que vamos a ver en estos webinars, el mercado de la moda ha crecido un 8% en gasto en septiembre. Es la última cifra que tenemos, y creció inclusive por encima de categorías como entretenimiento o educación. Y vamos a hacer una iniciativa muy importante, sobre todo para esta feria, donde necesitamos dinamizar tanto la industria de la moda, y es que ProColombia va a traer 70 compradores internacionales con todos los gastos pagos para que puedan disfrutar del evento. Entonces, no se pierdan ni un instante de Colombia Moda. Si ustedes quieren participar, Colombiatex, perdón, si ustedes quieren participar en calidad de expositor o como visitantes, pues tenemos una línea de atención general con el celular, que es WhatsApp 321-808-2958, o el correo electrónico info@inexmoda.org.co.
Para que demos inicio entonces a esta sesión, entonces quiero dar un agradecimiento muy especial a Pactia, que es nuestro aliado oficial para poder generar esos espacios de cierre de año para que ustedes tengan toda esta información y la puedan disfrutar. Y hoy nos acompaña Lina Hurtado, que es la vicepresidenta de negocios de Pactia, quien quiere darles un saludo antes de darle paso a Martín Orozco, gerente general de Invamer. Lina, buenos días y bienvenida. Hola Sebastián, gracias por esta invitación. Hola para todos, yo soy Lina Hurtado, vicepresidente de negocios de Pactia. Nosotros somos un fondo de capital privado que hace inversiones en el sector inmobiliario. Tenemos inversiones en centros comerciales, en hoteles, en oficinas y en logística. Todos estos días para nosotros, al igual que para todo el país, han sido súper retadores, han sido momentos complejos de adversidad. Sin embargo, hoy estamos viendo que el mercado sigue teniendo oportunidades, que hay optimismo en la gente, que todavía se pueden hacer negocios, pero que eso requiere un esfuerzo adicional de las compañías donde tenemos que evolucionar y trabajar en ese proceso de transformación. Definitivamente no va a ser el primer reto, como la pandemia, lo que estamos viviendo. La misma tecnología nos está poniendo a todos un reto súper importante que tenemos que abordar y muy rápidamente, porque eso cambia la forma en la que las personas están hoy consumiendo, no solamente en términos de moda, también en términos de espacios, como es el negocio que nosotros hoy tenemos. Hoy les quería dar pues como esta bienvenida, este mensaje de optimismo y decirles que sí se puede, que de esto hay que buscar lo mejor, hay que darle la vuelta, hay que tratar de entender y de leer muy bien el mercado y de tratar de traer a la mesa esas oportunidades y convertirnos para poderlas abordar rápidamente. Les voy a poner ejemplos. Nosotros en comercio hemos vivido momentos bien complejos. Ustedes saben que el comercio estuvo cerrado por muchos meses, fue uno de los sectores más aporreados dentro del país y en realidad pues en el mundo. Sin embargo, a septiembre, por ejemplo, las cifras ya van mostrando que vamos recuperando mucho la dinámica con la que veníamos en el 2019. Ya en septiembre de este año logramos en algunas ciudades del país tener los mismos niveles de ventas, en otras todavía hay dificultades, por ejemplo en Ipiales, que tenemos cierre fronterizo todavía. Sin embargo, vemos que la gente quiere volver al centro comercial, la gente quiere seguir comprando y quiere seguir contando con este tipo de espacios. Entonces es importante que nosotros como proveedor de estos espacios les demos la seguridad de que el espacio es seguro y nuestros mismos comercios también les den esa seguridad y se puedan transformar y les puedan dar esa propuesta de valor distinta. El mercado cambió definitivamente, la oferta también tiene que cambiar, tenemos que lograr entender y leer muy bien esos nuevos hábitos de consumo para poderlos abordar. En términos de hotelería, por ejemplo, también tenemos un síntoma de recuperación súper relevante. Las ciudades intermedias están logrando unos niveles de ocupación bastante importantes. Todavía nos cuesta un poquito en Bogotá. El viajero de Bogotá está saliendo a las ciudades intermedias. Sin embargo, el viajero corporativo aún está en casa. Y aquí les cuento un poco también del tema de oficinas. En el lado corporativo todavía tenemos mucha gente en casa, entonces los aforos de oficinas aún siguen bajos. Sin embargo, a medida que se va reactivando más, pues seguramente vamos a estar viendo nuevamente esa dinámica también en los espacios de oficinas. Y el tema logístico definitivamente ha sido el que más ha tenido dinámica para nosotros y pues realmente en el país. Hemos visto un sector bastante movido. Este año hemos comercializado muchísimos metros cuadrados en logística y nos ha sorprendido muchísimo que de julio en adelante se reactivó muchísimo la comercialización de espacios. Nosotros este año hemos cerrado alrededor de 75.000 metros cuadrados, que es una cifra bastante importante porque equivale al 96% de la meta de colocación que teníamos a corte de septiembre de este año. Entonces empieza a ver uno que la reactivación se va dando en algunos sectores un poco más lento, en otros va a costar también otro poco y en otros definitivamente estamos viendo que tenemos una muy buena dinámica. Repito lo que les decía ahorita, es importante que como compañías estemos ahí, estemos atentos, las oportunidades sí están, aún en la adversidad hay muchas oportunidades, pero la oportunidad más grande es para nosotros como compañía de poder reinventarnos, de poder transformarnos, de poder evolucionar con esos hábitos nuevos que nos trae el mercado y llevárselos a atender esas nuevas necesidades que tienen hoy. Entonces,
Nuevamente, Sebastián, a Inexmoda, muchas gracias por la invitación. Los invitamos también a ustedes a que sigan participando de este ciclo de webinars y a que conozcan mucho más a Pactia y usen nuestros espacios. Muchas gracias. Lina, muchas gracias. Ya entonces, para dar inicio a esta sesión, quiero recordarles que vamos a darle paso a Martín Orozco para hacer la presentación. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo a través del chat público o a través del botón de preguntas y respuestas que encontrarán en la barra de control del chat. O si quieren hacer la pregunta directamente y que abramos el micrófono, pueden levantar la mano con el icono de la mano que también encontrarán en el panel de control. Nosotros habilitaremos el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Recuerden que la sesión de preguntas y respuestas es al final de la presentación de Martín, pero tienen estas dos opciones para podérselas hacer. Martín, buenos días, qué bueno tenerte por acá y muy bienvenido. Buenos días, Sebastián, buenos días para todos, espero estén muy bien. Hoy traigo información referente a lo que está opinando la ciudadanía en diferentes temas. Espero la podamos aprovechar, verla pues como se debe y es hacia lo positivo. Yo sé que hay cosas pues que no se van a ver tan buenas, pero hay que ver cómo le damos la vuelta entre todos y, como decían ahora, empezar a jalonar un poco más el país y la economía. Entonces espero que esta información les sirva. Yo voy a apagar la cámara mientras expongo para que podamos ver mejor la presentación y no vaya a haber interrupciones de señal. Me cuentan cuando la estén viendo. Sebas, ahí ya la ves. Sebastián. Sí, Martín, ya la vemos. Sí, bueno, perfecto, hermano. Muchas gracias. Listo, adelante. Bueno, entonces vamos a ver un poquito hacia dónde va el 2021, sobre todo la mirada desde el consumidor. Hay que entender qué es la óptica del ciudadano, no son proyecciones financieras, ni mucho menos, porque pues, como podrán ver ahora, el ciudadano muchas veces piensa como en contra de lo que uno cree y ve en algunos datos económicos, pero sin duda es la mirada del cliente principal de un gobierno y digamos que es lo que mueve también la economía, esa suma de percepciones hace que la economía se mueva y por eso es tan importante entenderla. Este es un estudio que hacemos, o un par de estudios que hacemos en 5 ciudades principales del país para que tengan en cuenta, no es una representación total del país, ya que Colombia tiene aproximadamente una cuarta parte de la población rural, entonces digamos que ahí no estamos incluyendo en esta información que les voy a dar a esa gran porción que es importante en muchos de los sectores. Y vamos a mirar 4 temas principalmente. ¿Cómo ven los ciudadanos la situación del país, de sus instituciones y sus gobernantes? ¿Cómo ven los ciudadanos la economía del hogar? ¿Cómo ven los ciudadanos el futuro de la economía y cómo está la confianza del consumidor? Y recuerden que esto es desde la percepción de cada ciudadano. Y unas preguntitas del tema de coronavirus para que tengamos una idea de qué está pensando la gente frente a la pandemia y qué posibilidades tiene de que se vea más afectado o no, según la evolución que ha tenido. Entonces, empecemos con la situación del país, sus instituciones y sus gobernantes. Lo primero que uno ve es si en general la gente cree que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando. Y aquí tenemos un periodo bastante largo que nos permite ver la tendencia desde el año 95, que viene siendo por acá la época donde el presidente era Ernesto Samper, que tuvimos años muy negativos, luego viene Álvaro Uribe, digamos que las opiniones estaban más divididas un poco más hacia lo positivo, incluso en la primera parte del gobierno de Juan Manuel Santos, y desde ese momento, más o menos desde la segunda parte del gobierno de Juan Manuel Santos, hemos venido teniendo, digamos, pensamientos más pesimistas. Y yo creo que esto es exagerado de parte de la opinión cuando uno compara los resultados de la economía en general, cuando uno compara resultados de empleo, obviamente prepandemia, cuando uno compara indicadores como la inflación y cómo se ha comportado en general el país, la reducción de la pobreza. Obviamente hay muchos retos en ese sentido, pero digamos que nuestro análisis nos dice que las personas en general, desde hace, digamos, unos 8 o 9 años, están siendo más pesimistas de lo que uno ve que el país se desarrolla. Entonces, en parte puede deberse, y es lo que analizamos, a la gran polarización que tenemos, a los temas de discusión e incluso a la fase de una sociedad que está en vía de desarrollo y que ya pone en la mesa
una serie de discusiones que probablemente antes no se ponían y obviamente también, digamos, el paso o las redes sociales como medio también de comunicación importante en muchos de los públicos jóvenes sobre todo y en general. Entonces ya no solamente hay medios formales, sino también redes sociales y eso hace que la información sea más dinámica y estas opiniones se vuelvan un poco más polarizantes. Sin embargo, cuando uno ve y le pregunta a la gente de manera abierta, bueno, dígame usted cuál cree que es el principal problema que tiene Colombia en este momento, pues si lo está viendo tan mal y cree que el Colombia está empeorando, digamos, tres terceras partes de la población creen eso, dígame cuál es el principal problema. Lo primero que vemos es una agrupación de varios problemas que ninguno pesa más de los que estamos, o ya les voy a explicar aquí. Hay temas como mala función del gobierno, mala calidad de la educación, temas de salud, pero en general con porcentajes muy pequeños que terminan agrupando un 30%. Pero los problemas que más resaltan individualmente hablando es, en el primer caso, corrupción, que es la línea roja. Miren que en los años 2004, que es desde donde está esta gráfica, pues la corrupción no era un tema como de tanto del ciudadano, y a partir de la mitad del gobierno de Juan Manuel Santos empieza a verse como un problema fundamental e incluso hoy es el principal problema. Un 25% de las personas piensa que la corrupción es el principal problema que tiene Colombia. En segundo lugar, un 24% de las personas hablan de desempleo y economía. Era un tema mucho más complejo en todo el gobierno de Álvaro Uribe y luego eso empezó a caer. Obviamente cayó en la medida en que la tasa de desempleo también fue cayendo, que esa tasa de desempleo cayó más en este primer gobierno de Juan Manuel Santos, y el crecimiento económico sí venía desde atrás y siguió jalonando, y digamos siendo un crecimiento económico aceptable frente a la comparación con otros países de la región. Y en tercer lugar está el orden público y la seguridad, que antes era el principal tema, en épocas pues en que el ataque del gobierno fue directamente a la guerrilla. También tuvimos aquí, mientras las firmas y los acuerdos de paz, pues temas importantes en seguridad, y ahora ya pesa mucho menos. Hay que aclarar ahí que en inseguridad es en cuanto al problema que tiene Colombia. Ya cuando uno se va a preguntar cuál es el principal problema que tiene Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, o sea, hablando de las ciudades en específico, la inseguridad dentro de la ciudad sí se presenta como un problema importante según los ciudadanos, pero ya para Colombia, digamos con lo del proceso de paz y demás, que aunque se vienen dando nuevas situaciones de orden público, las personas ya ven eso como un tema más lejano. Y por último está el coronavirus, que digamos en plena pandemia marcó el 17%, ahora marca el 4%, y la razón por la que marca el 4% es porque la gente no ve tanto el problema en el coronavirus, pues, o en el virus como tal, sino en lo que genera. Lo que genera precisamente es desempleo y, digamos, bajo crecimiento económico o decrecimiento económico, y sumado a eso ha habido de todas formas algunos escándalos de corrupción referentes a la repartición correcta de ayudas. Cuando ya nos vamos digamos, a entrar en cada tema de esos de manera individual y que las personas nos digan, bueno, dígame entonces en concreto si la corrupción está mejorando o empeorando, ya que fue el principal problema que nos marca en la pregunta abierta. Vemos que más o menos desde finales de 2018 empieza a ser mucho más alta la línea de empeorando que mejorando, y en los últimos años, pues en los últimos 10 años, hemos estado mucho más negativos y estamos ahora con un 85% de personas que creen que la corrupción en Colombia sigue empeorando. En el mismo sentido, cuando vemos el desempleo, pues por obvias razones, digamos en épocas de pandemia fueron los números históricos en negativo, más del 90% de las personas diciendo que el desempleo estaba empeorando. Eso es natural por la época, pero digamos que en aras de empezar a ver cosas positivas y no solo los temas negativos, pues por lo menos aquí ya hay algo de quiebre, pues en que al parecer la situación de empleo empieza a mejorar, y ahora vamos a ver un poquito de detalles frente a eso, aunque estamos todavía muy lejos de lo que era el empleo a inicios del 2020. Entonces vemos cómo la brecha se empieza a abrir aquí en desempleo y ya se va hasta época de pandemia en su peor momento, que ojalá empiece a mejorar. En términos de economía pasa algo similar, tal vez en menor medida, porque la economía en general
la gente la ve como una cosa más complicada. El empleo sí es algo que directamente le pega a las personas, pero de todas formas la economía pues no ha tenido números buenos tampoco en los últimos años. Vemos que ya después digamos, del confinamiento total, que fue más o menos en abril, empieza a mejorar, y ya la gente, esto significa que está viendo pues una perspectiva mucho mejor que la de hace unos meses, no que la de hace un año, porque pues miren que estamos más o menos en los mismos niveles de hace un año. Estas rayas son, o estas mediciones son cada 2 meses en todo ese periodo de tiempo que les estamos mostrando. Entonces ya recuperamos como lo que había antes de pandemia, y eso de todas formas da luces positivas de cara a un mejor entorno económico hacia adelante. Sin decir pues que el 2021 no va a ser todavía un año complejo en materia de economía. En inseguridad, pues en general hemos estado con cifras muy negativas. Casi el 80, más del 70 y 80% de las personas en general han pensado que la inseguridad en Colombia viene empeorando. En época de pandemia ha sido pues el bajonazo más grande de los últimos años, y fue pues obviamente porque no estábamos en la calle, y ya luego cuando empezamos otra vez a salir, otra vez el tema de inseguridad se empieza a volver latente, y ya está por encima un poco de lo que traíamos en meses anteriores. Esta inseguridad, aunque habla de Colombia, sí se ve mucho más es en las calles, y está pues muy ligada al hurto a personas, que es el delito que más se ve en general. Por ejemplo, ciudades como Bogotá, 1 de cada 3 personas han sido víctimas de hurto en los últimos 12 meses. En Medellín esa cifra es más o menos de 2 de cada 10. En Cali estamos hablando de 15% de víctimas de hurto en los últimos 12 meses. Entonces, de todas formas, es una porción importante de la población que se ha visto afectada por eso, y que no deja de ser incómodo y volverlos pesimistas frente al tema de seguridad. En términos de narcotráfico, no teníamos nada de contrabando, pues que yo sé que para el sector es importante, pero tenemos una pregunta de narcotráfico, si cree que está mejorando o empeorando. Aquí vemos pues que el empeorando sigue aumentando. Estamos en plena discusión de si la fumigación debe hacerse o no, pero pues digamos que eso probablemente marque aquí una tendencia a la mejora, como lo hubo en los años pues en donde efectivamente esta gráfica coincide con las hectáreas sembradas de coca, tanto el mejorando en su momento como el empeorando hoy en día. Entonces hay que esperar frente a eso qué ocurre, pero sin duda el tema de narcotráfico y en general la economía ilegal, que a ustedes pues en el sector les pega duro, digamos, como se conoce con la palabra contrabando, es algo que definitivamente el país tiene que atacar. Las relaciones internacionales en Colombia normalmente se han dado muy por la relación que haya con Venezuela y Estados Unidos, últimamente más con Estados Unidos. Entonces vimos que Juan Manuel Santos tuvo un muy buen desempeño en lo que fue relaciones internacionales hasta el momento en que llegó pues Maduro y ya se complicaron más las cosas con Venezuela. De todas formas, sus relaciones con Estados Unidos eran muy buenas, y eso hacía que esta rayita verde pues estuviera por encima de la roja, que es el mejorando. Y ya en los últimos meses, pues con las elecciones a presidente de Estados Unidos, digamos, las cosas se ponen un poco más inciertas en la mente. Recuerden que esta es la mente de los colombianos, y ahorita había algo de negativismo con el 44%. Aclaro, finalizando octubre, antes de las últimas elecciones. Habrá que ver ahora en diciembre, que hagamos una nueva medición, cómo cambian esas cifras. Podrían empeorarse, pero todo dependerá pues de los mensajes que uno u otro gobierno, tanto el gobierno de Iván Duque como, digamos, el presidente electo Biden hasta ahora, vayan hablando de uno u otro país y sus relaciones. Ya de cara a todo eso, pues vemos cuál ha sido la aprobación del presidente, ¿cierto? En este momento estamos en un 61% de personas que lo desaprueban, un 31% que lo aprueban, el restante pues dice no sabe, no responde. El presidente Duque empezó en niveles de 47, luego bajó a 29, se movió a 42, tuvo ya una época difícil, luego en época de pandemia en general todos los mandatarios mejoraron porque pues se unieron en torno a la solución del virus y de cómo controlarlo, y ya pues con la, digamos, con la normalización paulatina de las cosas, nuevamente la aprobación le ha caído a niveles del 31%. Y cuando vemos algunas de las instituciones, y para mí este es el tema central en cuanto a sociopolítica se refiere, vemos unas instituciones muy desprestigiadas.
Nosotros pues en Colombia nunca habíamos tenido que la institución que más imagen favorable tuviera el 55, en este caso la Iglesia Católica. Siempre, por ejemplo, la Iglesia, las fuerzas militares, incluso la policía, la clase empresarial colombiana, tenían niveles de favorabilidad de 80%, 70%, y era pues una institucionalidad mucho más sólida, digamos, de cara al ciudadano, nuevamente aclaro. Y hoy en día, pues los ciudadanos no están confiando en las instituciones, y eso es un tema que debemos todos tener en cuenta y empezar a ver cómo entre todos lo solucionamos, porque un país sin instituciones sólidas, de ahí para adelante va a ser muy difícil cualquier acción positiva que queramos emprender. Entonces la iglesia tiene un 55, por encima del 50 también está la clase empresarial colombiana, que es muy bueno eso, porque en los últimos meses hemos visto muchas iniciativas de empresarios unidos para contar qué es lo positivo de las empresas, del empleo formal que generan, del aporte que hacen a los hogares, a la sociedad, y eso se está viendo y está como según una institución en Colombia, pues si lo fuéramos a marcar como una institución. Luego entre el 40 y el 50 están las fuerzas militares con 48, las redes sociales con 44, ya estos ya empiezan a tener una imagen más negativa que positiva a partir de las redes, la JEP con 43 versus 48, los Estados Unidos como país 43 contra 48, algo que antes no se veía tampoco, los sindicatos en general 42 con 48, la Junta Directiva del Banco de la República, que sabemos que tiene pues una labor importante en la política monetaria y en el control de los precios, 41 con 38 es favorable. Y de ahí ya tenemos un grupo que está entre el 30 y el 40%, que es la Contraloría, la Procuraduría, los medios de comunicación hoy digamos desprestigiados, la Corte Constitucional, la Policía con 32%, esto no se había visto nunca, es uno de los datos más bajos que ha tenido la policía, obviamente por los escándalos que ha tenido, y creemos pues que es por su falta de cercanía con el ciudadano. Esperemos pues que eso mejore porque pues la policía es fundamental, independiente de cualquier cosa, para el control de una sociedad. La Corte Suprema con 30%, y ya de ahí para abajo todos tienen menos del 30% de imagen favorable, que estaría la Fiscalía General, el país Brasil como país, el Congreso de la República con 15% favorable, 81% desfavorable, el sistema judicial también 81% desfavorable, solo 14% favorable, los partidos políticos 85 con 10, la FARC 86, 8 favorable, Venezuela como país solamente el 3 favorable y el ELN con un 2% favorable. Entonces vuelvo y repito, qué pena puede ser tan insistente, pero esto es un tema que hay que ponerle mucha atención. Y yo creo que parte de todos, pues desde las familias, enseñar y obviamente las instituciones pues también tienen que demostrar eficiencia, pero nosotros apoyar en la medida de lo posible y en la medida en que estemos de acuerdo a las instituciones, porque si no va a ser más complejo manejar el país. Ahora miremos ya, después de ver un entorno más macro que es país, miremos cómo están viendo los ciudadanos la economía del hogar, que yo creo que esto ya es más en materia del bolsillo específico de cada colombiano de cara al negocio que ustedes manejan. Lo primero es si las personas creen que en su hogar económicamente les está yendo mejor o peor de lo que les estaba yendo hace un año. Ojo a la pregunta, ¿le está yendo mejor o peor de lo que le estaba yendo hace un año? Entonces veíamos que las cifras eran más o menos parejas, ¿cierto? Digamos que un poco más de la tercera parte de los hogares decían que les estaba yendo mejor, y había un 40, un 45, hay veces subían casi al 50 que decían que peor. El resto significa que decían que igual. Y ya cuando vemos el inicio de la pandemia, el peor se subía al 74, 70, 73, 68, hasta 69, y ya el último mes baja a 59, lo cual también repito, y me uno pues a la gráfica que estábamos viendo ahora de economía, que es ya un indicio de que por lo menos ya la cosa pues se está viendo un poquito mejor que antes y hay una luz de recuperación. Faltan pues muchos meses, ustedes más que nadie lo saben, pero sin duda esto empieza a generar algo de confianza porque es la situación específica del hogar. Hay que esperar esta medición si es mensual de estos temas de hogar
Entonces habrá que esperar ya noviembre, diciembre cómo se comportan, que esperamos que haya una mejora ahora con lo que están haciendo el gobierno y ya se unieron varias empresas, por ejemplo el GEA, al adelanto de la prima para que noviembre tenga una dinámica anticipada y digamos la aglomeración de personas dada la pandemia se distribuya mejor entre los 2 meses. Entonces digamos que eso puede llegar a salir bien. Y cuando uno mira eso mismo por ciudad, para que ustedes tengan pues un foco de atención más claro, veo uno en mejor situación a Cali, Barranquilla, de ahí Medellín y después Bogotá, por último Bucaramanga, que probablemente pues tiene que ver también con las ciudades donde más desempleo hay. Hay que ordenarlo, pero más o menos da así. En términos de edad, son más optimistas los jóvenes, pues en cuanto a la situación del hogar hoy versus hace un año, probablemente muchos de ellos están ingresando al mercado laboral, mientras que a partir de los 35 años, digamos que el pensamiento es más pesimista. Y por estrato, a medida que aumenta el estrato, digamos más mal ven las cosas las personas, probablemente tienen más información, mientras que aquí otros estratos dependen mucho más del empleo y en la medida que el empleo se empiece a reactivar, eso hace pues que la situación del hogar mejore. Aquí ya más arriba puede haber un tema adicional al empleo, un tema de inversiones, de activos, de patrimonio, de temas adicionales pues a los ingresos específicos de un mes. Si cree que en este momento es buen momento para comprar vivienda, eso marca mucho, digamos, la recuperación de una economía, porque jalona bastante el sector construcción, que ustedes saben que es fundamental en la generación de empleo. Entonces, pues en buen momento ya tenemos un 44%, a inicios de pandemias caímos al 18%, ya vamos en 44% y mal momento ya bajó a 51%. Esto es bastante diciente porque pues, la vivienda es una inversión muy importante para una familia. Obviamente las tasas de interés ayudan a que esta pregunta se vaya hacia buen momento, pero también quiere decir que hay confianza en el futuro y que probablemente la gente está pensando en tomar créditos para hacerse a su casa o a su apartamento. Y ya estamos casi en los niveles que había antes de la pandemia. Que mírenlos acá, la pandemia siempre la van a ver marcada en esta sombra blanca, ¿listo? Que es donde empieza marzo 2020 más o menos. Entonces ya esto se viene recuperando y al recuperarse el sector de la construcción, pues se empiezan a recuperar también otros sectores de la economía. Bueno, perdón si me salté, bueno, esta también es muy importante y es si cree que es buen momento, mal momento para comprar ya no vivienda, sino cosas un poco más pequeñas, pero que también requieren una inversión importante como muebles, nevera, lavadora, televisor, etcétera. Viene mejorando un poco, pero sin duda pues esta recuperación es más lenta porque tienden a ser o electrodomésticos que muchos hogares ya tienen y digamos lo que quisieran es una renovación, entonces en este momento no pareciera que hay opción o mucho espacio para gastos suntuosos, si se pudieran llamar así. Entonces esta sí preocupa un poco más de cara al comercio, pero como les decía, la de vivienda da optimismo de cara a la generación de empleo y a la recuperación de la economía como tal. Si diría usted que en la actualidad le está alcanzando para ahorrar o no, que también es bien importante para ver qué tanto está sobrando en el bolsillo de los colombianos. Cuando vemos de manera histórica esta gráfica, vemos que más o menos entre una cuarta y una tercera parte de la población tenía una capacidad de ahorro. En épocas de pandemia se fue al 14, 15%, ya nuevamente vuelve al 24%, que 24 hemos tenido en muchos periodos de tiempo. Entonces diría uno que esos hogares que antes estaban ahorrando y que durante la pandemia no se pudo, ya otra vez están pudiendo ahorrar. ¿Qué es lo triste? Pues, digamos, el vaso medio vacío, como diría uno en esta gráfica, que 3/4 de la población en general, históricamente, no tienen capacidad de ahorro. Y en ese sentido, pues también preguntamos si en los últimos 12 meses ha acudido a alguna entidad financiera pues para pedir algún préstamo de dinero. Entonces, veíamos que normalmente las personas o los hogares en endeudamiento que habían acudido a una entidad financiera se movían en el 70%, luego empezó a bajar un poco y ya se parecía más al 60% en los últimos meses antes de pandemia, y ya a partir de pandemia esto empieza a aumentarse, es decir que
el endeudamiento aumenta y tiene que ver mucho este 72% con el 74% que veíamos de ahora de hogares o de personas que no tienen capacidad de ahorro. Y probablemente son muchas las mismas que necesitan ir a una entidad financiera a acudir por un préstamo, ya sea de consumo, de lo que sea, pero no deja de ser, digamos, un endeudamiento para compra de algo. Y si no ha tenido que ir a una entidad financiera, si no ha acudido a un familiar, amigo, conocido para pedir dinero prestado en los últimos 12 meses, ahí las cifras son más altas. Primero la gente acude a sus familiares, además por la situación de bancarización pues en Colombia, donde no todos tenemos acceso al crédito. Entonces es muy normal que en países como el nuestro pues también haya un tema de familiar, amigo o conocido, esperando que ojalá el conocido sea cada vez menos el gota a gota, porque el gota a gota sí es una modalidad de préstamo que resta demasiado en una economía de un hogar. Entonces aquí vemos ya un 37% de personas diciendo que han tenido que acudir por esos préstamos. Ahora vamos a mirar un poquito el futuro, pero no el futuro pues desde indicadores económicos formales, sino el futuro de la percepción de la gente. Cómo ven los ciudadanos la economía y cómo está la confianza del consumidor hoy y qué podemos esperar en unos meses hacia adelante. Entonces, lo primero es si las personas creen que dentro de 12 meses, es decir, ya poniéndolos un año adelante, las condiciones económicas del país en general estarán mejores o estarán peores. Entonces, cuando uno ya empieza a analizar esta gráfica, veníamos muy negativos y a pesar de la pandemia ya están por igual los pensamientos positivos que los negativos. Mejores lo dice un 25%, peores lo dice un 23%. Eso da casi un 50%, quiere decir que el otro 50% piensa que vamos a estar igual, que eso tampoco es bueno. Pero por lo menos el tema de mejor, ya una cuarta parte de la población está viendo las cosas positivas hacia adelante y eso genera esperanza en los negocios. ¿Qué pasará con las personas sin trabajo durante los próximos 12 meses? Es decir, casi que preguntarle a la gente, bueno, ¿usted cree que va a haber más desempleo o va a haber menos desempleo? Entonces, aquí se nos subió bastante el más desempleo, obviamente por la pandemia, ya se empieza a normalizar la situación y otra vez se normalizan los números, pero todavía estamos, digamos, bajitos y preocupa esta caída de septiembre contra octubre, porque el empleo se venía recuperando. Hay que ver qué pasó cuando tengamos la cifra oficial de desempleo de octubre, la del DANE, pero sí se ve pues que hubo como un destiemplecito, probablemente en algunas ciudades en específico, y habrá que verlo pues en detenimiento y esperar qué dato nos arroja noviembre. Por otro lado, si cree que es un buen momento o mal momento para comprar auto, que en los próximos meses va a ser un buen momento o mal momento para comprar auto, porque estamos hablando pues de lo que le ve la gente ya más a futuro. Ya tenemos esa cifra en 27%, es decir, también se ve una pequeña recuperación, que el auto pues o la compra de auto siempre ha sido algo aspiracional en el país y es un sector también que se mueve bastante y es muy diciente de lo que el hogar está viviendo en economía. ¿Cómo le estará yendo económicamente a los hogares dentro de un año? Ya pues directo al bolsillo del hogar. Entonces dicen que mejor el 46%, peor el 11%, los demás no se comprometen, no dicen que igual. Y esto pues sí es lo que más directamente podemos ver como una señal de positivismo de cara al 2021, que repito va a estar duro en términos económicos, probablemente en unos sectores más que en otros, pero que por lo menos la gente, uno le ve esperanza y ganas de trabajo hacia adelante. Y cuando uno mira eso por ciudad, ve pensamientos más positivos en Cali, Bucaramanga y Medellín, y pensamientos un poquito más negativos en Barranquilla y Bogotá. Bogotá normalmente ha sido más ácido pues en general en las calificaciones o en las opiniones en general, y Barranquilla sí sorprende porque normalmente ha sido pues una ciudad como más positiva. En términos de edad, a mayor de edad menos positiva la gente, cree que le va a ir peor dentro de un año, mientras que los jóvenes creen que les va a ir mejor, pero en general todos los grupos poblacionales dicen mejor que peor, y por estratos, digamos, no vemos grandes diferencias, excepto el estrato 3 y 4, que es la llamada clase media,
tiene pues opiniones más positivas y hay mucho más porcentaje de personas diciendo que les va a ir mejor dentro de un año. Por último, digamos algo que consolida mucho todo esto que hemos hablado, es el índice de confianza del consumidor, que tiene en cuenta pues varias de las preguntas que les mostré anteriormente. Y ese índice se mueve en negativo positivo. Cuando está positivo, es decir, por encima de esta línea, quiere decir que hay una buena confianza del consumidor, la cual tuvimos hasta julio del 2015, ahí tuvimos un bajonazo y luego ya nos caímos desde enero del 2016, tuvimos señales de recuperación, pero siguió caído y luego veníamos recuperándonos, ya entra el nuevo gobierno y crea esperanza, entonces la confianza aumenta. Las cosas siguieron más o menos parecidas en el país, pues a mi modo de ver, con muchos indicadores sólidos en economía, no solo actualmente, sino desde antes, pues no hablo de ningún gobierno en específico, porque no es el sentido pues politizar esto, sino que hablo en general de la economía y de la confianza del consumidor del país. Pero nuevamente nos pusimos pesimistas y hemos estado ahí tratando de salir hacia lo positivo, y ya cuando estábamos nuevamente saliendo, llega la pandemia, la confianza del consumidor se deteriora totalmente, cae a niveles de menos 41, que son niveles que no se veían desde el año 2011, como pueden ver aquí pues en toda esta tendencia, y ya empieza a recuperarse poco a poco para llegar en el último mes de octubre que tenemos de medición a menos 19, que menos 19, digamos, mirando en línea de tiempo, es como estar por acá a mediados del 2017 más o menos. Entonces, esta recuperación puede darse más rápido y será determinante lo que ocurra en noviembre y diciembre, pero la confianza del consumidor sí es pues un indicador indispensable que publica Fedesarrollo para entender qué están pensando los hogares en cuanto a su economía personal y del hogar. Y hay otro índice que es el de expectativas, que hace parte integral del índice de confianza del consumidor, es decir, el índice de confianza del consumidor se compone como de dos grandes frentes, las expectativas de la gente, que fue las preguntas que miramos a futuro, y las condiciones actuales del hogar, que fue las preguntas que miramos del presente. Y en ese índice de expectativas, que es el que nos puede dar, digamos, más esperanza, vemos que la situación no está tan negativa, aunque el índice de confianza está en menos 19, expectativas están en terreno positivo con el 1, también un bajonacito ahí, lo que me hace pensar, pues, o nos hace pensar que, perdón que me devuelva, que este bajonacito de qué va a pasar con las personas sin trabajo dentro de los últimos 12 meses, algo hubo en octubre que de pronto las personas otra vez se resintieron, o algunas empresas se resintieron un poquito, o se pusieron más precavidas. Pero de todas formas, este tema de expectativas es lo que marcarán adelante, qué pasará finalmente con la economía, jalonada pues un 60% por el consumo de los hogares, que es una porción bastante importante y que sin duda a medida que el empleo vaya mejorando vamos a ver esas señales de mejora también. Por último, les quería contar algunos datos de opiniones de las personas frente al coronavirus, y es cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa o cree. Si lo peor está por venir, si falta que muchas personas se contagien pero lograremos detenerlo, o si la expansión del coronavirus está controlada. Entonces, cuando vemos la línea, la barra gris, que es lo peor está por venir, en junio llegamos a ver que un 64% de las personas creían eso, y eso ya se ha ido bajando. Hay un leve aumento entre agosto a octubre, ya un 48% piensa que lo peor está por venir, probablemente por las situaciones de los rebrotes en algunas ciudades. Falta que muchas personas se contagien, pero lograremos detenerlo. Eso piensa el 34% de las personas, y la expansión del coronavirus está controlada, piensa el 14%. Entonces, cuando uno suma, digamos, la amarilla y la vino tinto, eso le da más o menos el 50, más el otro 50 de lo peor está por venir. En esto también estamos divididos, como en muchos otros temas nacionales, y más o menos la mitad cree que apenas vamos para lo peor, y la otra mitad cree que estamos controlados o que vamos a lograr detenerlo. ¿Y qué tan probable cree que es que usted se contagie de coronavirus en los próximos 12 meses? Las dos primeras barras, estas dos, son muy probable, algo probable, y las dos barras, la gris y la negra, es algo improbable o muy improbable. Miremos el hoy. El 16% dice que es muy probable que se contagie, el 43% dice que es algo probable, ahí tenemos casi un 60% de la gente, y un 40% en su conjunto, pues si sumamos estas barras, dice que es improbable
o muy improbable. Entonces, digamos que esto hay que verlo de dos formas. Uno es que esto genera pues también un entorno negativo, pero a la vez ayuda a que las personas sean conscientes de las medidas que hay que tomar para digamos, evitar el contagio o por lo menos aplanar la famosa curva o meseta o ya no sé cómo se llame, digamos, de contagios y lograr atender adecuadamente a las personas en el sistema de salud. Por otro lado, le preguntábamos, pues como pregunta base, cuál es su actividad principal, si trabaja, si está desempleado, si es ama de casa, si está estudiando o si es pensionado. En octubre el 46% nos dijo que trabajaba, cifra muy parecida a la de agosto, cifra más alta que la de junio y cifra más baja que la de abril, para que veamos pues ahí los efectos también de la pandemia. Y el desempleado, que estaba en abril en 19, fue pleno encierro, pues por decirlo así, pasó en junio a 30, luego a 26, luego a 19. Este desempleo no es el desempleo formal del país que mide el DANE. Una pregunta simplemente a las personas directa, en donde el 19% de los encuestados contestaron que está desempleado, que tampoco difiere mucho pues de las cifras del DANE, tal vez unos puntos por encima, lo que normalmente ocurre porque este es un poco más inmediato, el del DANE viene más atrás. Y a ese 19% que nos dijo estoy desempleado, le preguntamos si quedó desempleado antes de iniciar la pandemia o durante la pandemia. Desde antes de la pandemia la barra vino tinto, 34%, durante la pandemia la barra gris, 65%. Entonces miren que la pandemia sí creó una serie de personas desocupadas importantes, aunque hay otras pues que ya venían desempleados desde antes de la pandemia. No es que ahora podamos dividir esto, el 19 entre 3 y decir que entonces antes el desempleo era el 6%, no, porque de todas formas los desempleados son diferentes, van rotando, pero sí dice mucho que el desempleo que generó la pandemia fue bastante importante y es lo que nos tiene pues en la situación básicamente de recuperación en la que estamos. Y si trabaja usted para una empresa o empleador o es independiente, vemos que el trabajo para una empresa empleador viene disminuyendo. Desde abril estaba en 66, ahora está en 57 y se ha aumentado pues el trabajo como independiente de 34 a 43, lo cual está bien pues que la gente tenga oportunidades de tener ingresos, pero esto sin duda pues también pone una presión importante a los sistemas de salud y de pensiones, porque pues el empleo informal o el empleo independiente en muchos de los casos no hacen aportes a esos sistemas y pues es un empleo que genera menor bienestar. Bueno, si se ha visto afectado o no, o qué tan afectado se ha visto con la situación del coronavirus. Muy afectado y afectado, que es una calificación de 5 y 4, empezó en el 65% en abril, ahora van 49, también es una buena señal. Y digamos calificaciones más positivas o no afectado o poco afectado, es el 27 más el 24, es decir, también estamos más o menos divididos en ese sentido. Y si en su hogar han recibido alguna ayuda económica o de otro tipo para aliviar la crisis del coronavirus, vemos que entre abril y junio esto pasó del 13 al 20% de personas o hogares que decían que sí estaban recibiendo ayuda y ha aumentado 23, 22, es decir, que podemos hablar que entre un 20 y un 25% de los hogares están recibiendo alguna ayuda, que eso también es bueno de cara al consumo. Eso era lo que yo les traía para hoy, Sebas.